Reciban un cordial saludo. Mi nombre es la licenciada Cindy Torres Miñope, integrante de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la DIRESA Callao. En esta oportunidad, tengo el agrado de brindar la capacitación denominada Primeros Auxilios y RCP Básico, organizada por la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el valioso apoyo y actualización profesional del SAMU, con la finalidad de fortalecer las capacidades del personal para actuar de manera oportuna y adecuada ante situaciones de emergencia en el entorno laboral. Durante esta capacitación abordaremos procedimientos básicos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, promoviendo la respuesta inmediata de prevención y la protección de la vida y la salud de nuestros trabajadores. Sin más preámbulos, damos inicio a la presente capacitación. Muchas gracias por su atención. Iniciamos con la capacitación Primeros Auxilios y RCP Básico 2026. Como objetivos tenemos reconocer la diferencia entre una urgencia y emergencia, aplicar correctamente los primeros auxilios, realizar la maniobra de RCP básico de forma segura y efectiva, actuar oportunamente hasta la llegada del personal de salud. Tenemos emergencia versus urgencia. En emergencia, tenemos emergencia que es una situación que se presenta de forma repentina y requiere una atención inmediata. Esta puede poner en alto riesgo la vida del paciente. Versus urgencia. Aquella se presenta también de forma repentina, pero sin poner en riesgo la vida del paciente. Puede requerir una asistencia médica dentro de un tiempo razonable que podría ser de 2 a 3 horas. Tenemos el triaje de emergencia, en las cuales hay 4 prioridades. Prioridad 1, de color rojo, el nivel de gravedad es una emergencia, el tiempo de atención es inmediata, las características clínicas puede poner en riesgo inminente de muerte al paciente, las funciones vitales están comprometidas, por ejemplo, podría ser un paro cardiorrespiratorio, un shock, un trauma grave, una insuficiencia respiratoria severa. El área de atención es shock trauma o reanimación. En prioridad 2, de color anaranjado, tenemos el nivel de gravedad de urgencia mayor. El tiempo de atención es menor o igual a 10 minutos. Las características clínicas, el alto deterioro puede comprometer la vida del paciente. Por ejemplo, tenemos un dolor torácico, un infarto agudo al miocardio, un accidente cerebrovascular en evolución, crisis hipertensivas y fracturas expuestas. El área de atención, el área crítica y observación. Prioridad 3, tenemos el de color amarillo. El nivel de gravedad es una urgencia menor, el tiempo de atención de 20 a 60 minutos. Las características clínicas, el paciente puede estar estable, sin riesgo inmediato, pero requiere una evaluación médica también. Por ejemplo, podría ser un dolor abdominal moderado, infecciones, traumatismos leves. El área de atención, el consultorio de emergencia, por ejemplo. Prioridad 4 y de color verde, el nivel de gravedad no urgente, el tiempo de atención podría ser mayor o igual a 1 hora y sus características clínicas son sin compromiso de funciones vitales del paciente o alguna patología leve. Por ejemplo, tenemos el resfrío común, un dolor leve o algún control. El área de atención, consultas externas. ¿Qué son los primeros auxilios? La definición actual nos dice que son acciones inmediatas, temporales y adecuadas que se brindan a una persona ante una emergencia hasta la llegada de ayuda especializada. Los objetivos principales es preservar la vida, evitar complicaciones o empeoramiento y promover la recuperación del paciente. Una regla de oro es actuar rápido, pero sin poner en riesgo tu vida. Y tenemos los principios de los primeros auxilios y la nomenclatura PAS, protege, avisa, socorre.
Protege al accidentado y a uno mismo y a los demás, y no nos convirtamos en otra víctima más. Avisa a los servicios de emergencia informando una dirección exacta del accidente, la referencia, un número de afectados en el accidente, el tipo de víctima que tienes y las lesiones que pueda tener el accidentado. Y pedir ayuda a tiempo puede salvar vidas. Socorre. Evaluar las funciones vitales, actuar según la urgencia o la emergencia. Los principios de los primeros auxilios. Primero, priorizar al más grave, no por orden de llegada. Mantener la calma, actuar con seguridad y control, tranquilizar al paciente y no hacer daño también. No realizar maniobras innecesarias y no mover si no es necesario al paciente. Y recordarles que nosotros debemos aplicar el PAS más nuestro sentido común. ¿Cómo vamos a evaluar a la víctima? Paso 1. Seguridad de la escena. ¿Es seguro acercarme? Hay que evaluar si hay tránsito, hay que evaluar si hay fuego, hay que evaluar si hay electricidad, etc. Paso 2. Verificar la respuesta. ¿Responde al llamado o estímulo el paciente? Si es sí, el paciente está consciente. Si es no, es posible que haya un compromiso grave del paciente. Paso 3. La respiración. Ver, oír y sentir su respiración del paciente. No respira, iniciar RCP. Respira mal, es una emergencia. Respira bien, podemos continuar con la evaluación del paciente. Paso 4. Circulación o hemorragias. Hay que buscar un sangrado activo. Si hay una hemorragia, comprimir de inmediatamente. Si no tiene pulso el paciente, iniciar RCP. Paso 5. Activar ayuda, llamar a emergencias, dar la ubicación y el estado del paciente. Paso 6. La posición y cuidado. Inconsciente con respiración lateral y la posición lateral. Si es un trauma, es mejor no movilizar y vigilar constantemente al paciente. Aquí tenemos la posición lateral de seguridad. ¿Cuándo debemos usarla? Cuando la persona está inconsciente, cuando la persona respira normal, pero sin que haya tenido una sospecha de un trauma grave. ¿Para qué sirve la posición lateral de seguridad? Para mantener la vía aérea abierta, evitar una aspiración por los vómitos o secreciones y evitar complicaciones del paciente. Es muy importante si tiene sospecha de un trauma, es mejor no movilizar al paciente y solamente vigilarlo, su respiración constantemente, hasta que llegue la ayuda especializada. Acá tenemos el paso 1 para realizar la posición lateral de seguridad. Con el paciente boca arriba, colocaremos el brazo que tenemos más cerca, formando el ángulo recto. 2. Cruzaremos el otro brazo, colocándole el dorso de la mano sobre la mejilla contraria. 3. Flexionaremos la pierna que nos queda alejada y giraremos el cuerpo hacia nosotros. 4. Y último, rectificaremos la posición de la cabeza para mantener la vía aérea abierta. Aquí tenemos lo que son hemorragias o sangrados. Las hemorragias o sangrado es la salida o derrame de la sangre fuera o dentro del organismo, como consecuencia de una rotura accidental o espontánea de las venas o arterias. Las características de una hemorragia arterial es de color rojo vivo y sale a gran presión y abundante. La hemorragia o sangrado venoso tenemos de color rojo violáceo, sale más lento y continuamente a menor presión. La hemorragia o sangrado capilar es de color rojo,
Sale desde pequeños puntitos y sale continuamente. ¿Qué hacer ante una hemorragia o un sangrado? Tenemos dos tipos, la hemorragia externa y la hemorragia interna. La hemorragia externa sale al exterior a través de la herida. ¿Qué debemos hacer? Hacer presión directa con una gasa, una tela limpia y protegiéndonos siempre con guantes. Se puede realizar también un vendaje para hacer mayor compresión de la hemorragia. No retirar la primera gasa hasta que llegue un personal de salud. En las hemorragias internas, estas se producen en el interior del organismo sin salida al exterior. Hay de dos tipos, la capilares, que es causada por golpes leves y suele formarse hematomas y se puede colocar una bolsa de hielo, ¿no? En las venosas o arteriales es causada por golpes fuertes. El paciente puede tener disminución de la temperatura, palidez, mareos y también pérdida del conocimiento. ¿Qué hacer ante una quemadura? Primero, detener la causa, alejar del fuego al paciente o electricidad o alguna sustancia que le siga causando la quemadura para evitar que se continúe lesionando. Segundo, enfriar la zona. ¿Cómo? Con agua corriente a temperatura ambiente de 10 a 20 minutos. Esto puede disminuir el daño de la piel. No debemos usar hielo directamente tampoco. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No reventar las ampollas, no aplicar cremas, pasta dental, aceite, etc. No retirar la ropa si es que se ha adherido a la quemadura. Y de esa manera podemos evitar infecciones y complicaciones. Siempre recordarles que enfriar con agua es lo más importante en los primeros minutos ante una quemadura. La reanimación cardiopulmonar, RCP, ¿qué es? Es una técnica que permite mantener la circulación y la oxigenación del cuerpo cuando el corazón deja de latir. ¿Qué pasa en un paro cardíaco? El corazón se detiene, la sangre no circula, el cerebro deja de recibir oxígeno. ¿Y qué hace el RCP? Las compresiones reemplazan al corazón y las ventilaciones aportan oxígeno. Se mantiene la vida a la persona hasta que llegue la ayuda especializada. Tenemos la cadena de supervivencia de la American Heart Association. 1. El reconocimiento y la activación. Debemos identificar el paro. No responde, no respira, llamar al sistema de emergencia. 2. Iniciar el RCP de inmediato. 3. El uso del desfibrilador lo más antes posible. 4. El soporte vital avanzado, el manejo por el personal de salud capacitado, medicación, vía aérea y monitorización. 5. Los cuidados postparo, la protección neurológica del paciente, la estabilización hospitalaria del paciente. Y 6. La rehabilitación física y la recuperación emocional del paciente. Los pasos para un RCP básico, según la American Heart Association 2025, en 1 tenemos verificar seguridad, asegurar la escena. No te pongas en riesgo si es que no es segura la escena, no puedes auxiliar. Primero tú, segundo tú y tercero tú. 2. Evaluar respuesta. Si el paciente te responde, no responde. Si no responde, continuar con la verificación de la respiración. No respira, es un paro cardíaco. 4. Activar servicio de emergencia, llamar o pedir ayuda, pedir un DEA si fuera necesario, si cuentan con uno. 5.
iniciar las compresiones. Centro del pecho, la profundidad debería de ser de 5 a 6 centímetros de profundidad. La frecuencia es de 100 a 120 compresiones por minuto. Permitir la expansión completa del tórax. 6 ciclos de RCP, son 30 compresiones y 2 ventilaciones. 7, usar el desfibrilador y encenderlo y seguir las instrucciones del desfibrilador. 8, continuar con el RCP hasta que llegue la ayuda o el paciente pueda respirar nuevamente. El RCP, ¿dónde es el lugar y la técnica de compresión? ¿Cómo colocar las manos? El talón de una mano en el centro del pecho, la otra mano encima y con los dedos entrelazados, y los brazos deben de estar rectos, como se ve en la figura que tenemos acá. Los brazos están rectos y con el talón de la mano y en el centro del pecho. ¿Cómo debe ser la compresión? La profundidad debe de ser de 5 a 6 centímetros. La frecuencia de las compresiones son de 100 a 120 compresiones por minuto. Y tenemos que esperar, ¿no?, la reexpansión completa. Y debemos minimizar las interrupciones. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el RCP? Comprimir muy suavemente, ir demasiado lento, no dejar que el pecho suba, apoyarse entre compresiones, colocar mal las manos y las costillas muy abajo también. El uso del desfibrilador externo automático. 1, encender el desfibrilador y seguir las instrucciones que tiene el desfibrilador de voz. 2, colocar los parches. Uno va en el pecho, debajo de la clavícula, el otro al costado izquierdo, debajo de la axila más o menos. 3, es no tocar. Si el DEA analiza el ritmo, nadie debe tocar a la persona mientras que el DEA esté funcionando. 4, la descarga. Cuando ya indica, todos deben de alejarse. Presionar el botón de descarga. Y 5, continuar con el RCP. Reiniciar las compresiones inmediatamente. Acá tenemos la posición de cómo colocar los parches del DEA, ¿no? Uno debajo de la clavícula y el izquierdo, el otro al costado del lado izquierdo. Tenemos obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, que es el OVACE, que es cuando algo bloquea la vía aérea e impide el paso del aire. Tenemos la obstrucción parcial o leve, es cuando el paciente puede toser, el paciente puede hablar, el paciente puede respirar. Y la conducta de nosotros que debemos hacer es animar al paciente a toser. Hay que decirle tose, tose. Tenemos la obstrucción total grave, donde el paciente no puede hablar, no puede toser, no puede respirar y se lleva las manos hacia el cuello. ¿Qué debemos hacer? Actuar de inmediatamente realizando la maniobra de Heimlich. Lo que es recomendable, si el paciente puede toser, no lo toques, hay que animarlo a toser. Si no puede respirar, hay que actuar haciendo la maniobra de Heimlich. Acá tenemos los pasos de la maniobra de Heimlich. ¿Cuándo hacerla? La persona está consciente, pero no puede hablar, no puede toser, no puede respirar y se lleva las manos al cuello. ¿Qué hacer? Alternar 5 golpes en la espalda
interescapulares firmes y que sean separados, ¿no? De realizar 5 compresiones abdominales, que es el Heimlich, el puño arriba del ombligo y se empuja hacia adentro y hacia arriba. Y esta maniobra se repite hasta resolver o perder la conciencia. Si el paciente ya expulsa el objeto, ya dejamos de realizar la maniobra. Pero el paciente también, por la falta de respiración, pierde la conciencia. ¿Qué hacer si el paciente pierde la conciencia? Colocar a la víctima en el suelo, revisar la boca, solo si se llega a ver el objeto, y iniciar el RCP. Aquí tenemos la maniobra de Heimlich. El paso 1, anima a toser. Paso 2, 5 golpes en la espalda. Paso 3, 5 compresiones abdominales. Los errores más frecuentes que se cometen en la maniobra de Heimlich es hacer solo el Heimlich, que es el desactualizado, es mantener los dedos, meter los dedos a ciegas para querer sacar el objeto. Y 3, dar golpes si es que ya está tosiendo el paciente. La persona que realiza debería de abrazar desde atrás al asfixiado. En lugar de la presión, la maniobra debe realizarse en el centro del pecho y bajo el esternón. El puño hacia adentro, esto permite ejercer mayor fuerza de forma más contundente y más precisa. Aquí les voy a mostrar la maniobra de Heimlich en un video de YouTube. De Heimlich o maniobra de Heimlich. Pero ¿sabías que esta técnica tiene una historia fascinante y ha evolucionado desde su creación? Hoy exploraremos su origen, los cambios a lo largo del tiempo y por qué las actualizaciones recientes son cruciales para salvar vidas de manera más efectiva. En 1974, el cirujano torácico estadounidense Dr. Henry Heimlich describió por primera vez esta técnica en la revista Emergency Medicine. En ese momento, la recomendación ante atragantamiento era dar golpes en la espalda, método que Heimlich cuestionó argumentando que podía empeorar la obstrucción. Su propuesta fue revolucionaria: aplicar compresiones abdominales subdiafragmáticas para crear una tos artificial que expulsara el objeto. La maniobra ganó notoriedad mundial cuando en 1976 salió en los titulares por salvar la vida de una mujer en un restaurante. Pronto, el nombre maniobra de Heimlich se popularizó en todo el mundo. Aunque ampliamente adoptada, la técnica original fue refinándose. En los años 80, organizaciones como la Cruz Roja Americana y la American Heart Association integraron los golpes dorsales antes de las compresiones abdominales, creando el protocolo 5 golpes en la espalda más 5 compresiones abdominales. La verdadera estandarización llegó con la medicina basada en evidencia. El Consejo Internacional de Reanimación, la American Heart Association, comenzaron a revisar sistemáticamente los estudios disponibles. Los hallazgos fueron clave. Las compresiones abdominales son más efectivas que los golpes dorsales para desobstruir la vía aérea. Los golpes dorsales de manera aislada pueden obstruir más la vía aérea. Sin embargo, la actualización de esta maniobra refuerza que es necesario combinar ambas prácticas para que resulte más efectiva. En sus guías de 2006 y luego en 2015 y 2020, se estableció un algoritmo más claro y universal, priorizando las compresiones abdominales y adoptando la técnica en diferentes situaciones.
A continuación, en este mini webinar en BizApp Lab, nuestros médicos especialistas harán una demostración en vivo de la técnica actualizada, paso a paso, según las últimas guías internacionales. La obstrucción de la vía aérea es algo que ocurre muy a menudo en todo grupo de edades, por eso es muy importante que todos sepamos qué hacer ante la obstrucción de la vía aérea de alguien, ya que es algo que salva vidas y es una maniobra muy fácil de hacer. La obstrucción de la vía aérea puede ser de dos maneras, o parcial o total. En la parcial, ese objeto que está bloqueando la vía aérea lo hace parcialmente, hay flujo aéreo, entrada de aire del exterior al interior, la persona va a emitir algún tipo de ruido con dificultad, pero lo va a hacer. Entonces, ante ese escenario, lo único que hay que hacer es toser. Pasa a mi compañero y digo que toser. Pasa a mí. Ahora bien, si la obstrucción es total, ahí ya no va a haber flujo aéreo, no va a haber entrada de aire del exterior al interior, la persona no va a poder emitir ningún tipo de ruido, su paso va a ser muy leve con mucha dificultad, va a definir por lo general que es la postura y ya va a haber un cambio de coloración de la cara y de los ojos. En ese escenario hay que hacer lo que es la maniobra aérea. Según las guías A 2025, hicieron unos pequeños cambios en donde ante una obstrucción total, lo primero que hay que hacer son 5 palmaditas en la espalda, entre los dos omóplatos, y luego sí hacer la maniobra de Heimlich, lo que les he dicho, 5 veces. En el caso de que la obstrucción sea expulsada, ya está. En el caso de que no la expulsen, hay que iniciar nuevamente este paso de 5 golpes en la espalda y la maniobra de Heimlich 5 veces, hasta que lo largue o pierda la cruz. En el caso de que tenga una obstrucción total, recordemos que el objeto está obstruyendo la vía aérea de manera total. Lo que dicen las nuevas guías es primero iniciar 5 golpes en la espalda, entre los dos omóplatos, en la palma de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Y después sí arrancar con lo que es la maniobra de Heimlich propiamente dicha. Yo me paro atrás, siempre un pie adelante y un pie atrás para mantener el equilibrio, y el brazo por debajo de los brazos de él. Con mi mano hábil hago un puño y la coloco en el abdomen. Recordad siempre no ponerla en la parte dura del pecho, del esternón, sino en la panza. Con otra mano la pongo y el movimiento es una jota ascendente. Para atrás y para arriba. Por donde son 5 veces. 3, 4, 5. Si no lo larga, inicio nuevamente los 5 golpecitos en la espalda, entre los omóplatos. Y otra vez la maniobra de Heimlich por 5 veces. La manera de que no pueda alargar la obstrucción y empieza a perder la conciencia, se desmaye, hay que recostarlo en el piso, dar aviso al sistema sanitario, no voy a arrancar nunca a realizar compresión de RCP sin antes alertar a alguien. Estoy con alguien, te aviso por favor que llame al sistema sanitario. Estoy solo, agarro el teléfono, marco el número del sistema sanitario, lo pongo en altavoz y recién ahí voy a arrancar a hacer RCP. Nunca voy a arrancar a hacer RCP sin antes alertar a alguien. Ahora, ¿cómo es la manera de RCP? Siempre manos una arriba de la otra, con dedos entrelazados. Lo que apoyo yo de mi mano es el talón de la mano en el esternón, así que es el hueso duro en el pecho. Brazos derechos, es importante que la altura de los hombros esté a la altura de las manos, los pliegues de los codos siempre adelante para trabar, y ahí arranco a hacer de 100 a 120 compresiones por minuto, hundiendo el pecho 5 centímetros aproximadamente, y permitiendo siempre la nivelación total del tórax antes de bajar nuevamente. Esto es hasta que venga la ambulancia y esta es la maniobra para la obstrucción de la vía aérea actualizada en las guías AJA 2025. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir. En conclusión, ¿qué aprendimos hoy? A reconocer una emergencia, actuar con seguridad, aplicar el PAS más el sentido común, evaluar a la víctima, realizar los primeros auxilios básicos, iniciar el RCP y uso del DEA según las actualizaciones 2025 y actuar en situaciones críticas. Recordarles que el conocimiento salva vidas y compartirlo aún más. Muchísimas gracias a todos por su atención y recordarles que deben de llenar el registro de asistencia, su pre-test y su post-test. Hasta otra oportunidad.